Es un gusto y un placer poder tener contacto, dando gracias al Señor que nos ha permitido vivir en esta época de tecnología. Nunca me acostumbro a cuando lo pienso, que ustedes están a miles de kilómetros y estamos aquí hablando, mirándonos como si estuviéramos uno al lado del otro. Uh, yo sé que ustedes posiblemente todos conocen al pastor John Piper y un podcast que él tiene donde contesta preguntas. Una pregunta en el 2020 le fue enviada por una mujer y esa mujer decía lo siguiente: oh, cuánto anhelo ser liderada por mi marido de la manera en que lo describes, John, pero no es así en mi caso. He esperado y orado por esto y se lo he pedido a mi esposo por muchos años. Quisiera que oráramos juntos con regularidad, tener citas de esposo y esposa, tener metas espirituales y muchas otras cosas importantes que involucra administrar una familia. Sin embargo, siento como si estuviera tirando de un barco cuesta arriba por una montaña. Él quiere tener una vida fácil y disfrutar de la televisión y los deportes. Yo anhelo cosas más profundas. Me doy cuenta de que no es mi trabajo y no tengo el control para cambiarlo. He estado casada por 14 años. Mis hermanos, eso es simplemente un caso que se repite vez tras vez, vez tras vez. Yo como pastor y consejero de muchos años, es impresionante la cantidad de veces que esto se repite. Las esposas quieren profundidad, las esposas quieren cercanía con el Señor, las esposas quieren un esposo que las guíe y nosotros los esposos estamos en otra cosa. En un artículo titulado Hombres pasivos y mujeres salvajes por Charles Swindoll en el 2017, él describe lo siguiente, dice: en la casa, el esposo dice de una docena de maneras diferentes: estoy cansado, simplemente déjame tranquilo. Ella le pide algo y él la ignora. Ella alza la voz y él se retrae más. Ella añade presión y él se sumerge en un silencio hosco. Al final, él se aleja y ella pierde los estribos. Estos son dos ejemplos de esa pasividad masculina que parece ser epidémica en esta generación. Por eso, de lo que queremos hablar precisamente es de la pasividad masculina. Evidentemente no como una virtud, sino como un problema serio en los hombres de esta generación. Así que lo primero que quiero hacer es definir términos. ¿A qué nos referimos por pasividad? Una persona pasiva es aquella que no hace las cosas por sí misma, sino que deja a los demás obrar. La pasividad es una actitud que se opone al compromiso, a la acción constante, se opone a la voluntad de dirigir la propia vida y de involucrarse con todas y cada una de sus etapas. Cuando hablamos de pasividad en este contexto, la pasividad no es lo opuesto a la agresividad. No es que debemos dejar de ser hombres pasivos para ser hombres agresivos. No, es lo opuesto a actividad. Es lo opuesto a tomar la iniciativa. Es lo opuesto a ser dinámicos. Una periodista española no cristiana llamada Rosa Montero publicó en el diario El País de la Nación un artículo titulado Los hombres pasivos. Miren, la verdad, cuando yo lo leí, a mí me impresionó, porque ustedes saben que si hay una sociedad permeada por el progresismo y el izquierdismo, es España. Sin embargo, esta mujer no creyente captó el problema no de España, ni de México, ni de República Dominicana.
Eso es universal, créanme. Por donde quiera que voy y visito bastantes países en Latinoamérica, es lo mismo, es lo mismo. Oigan cómo ella se expresa, hablando acerca de los hombres pasivos. Dicen, se sienten incómodos dentro del código de conducta masculino, pero no saben qué otro traje han de ponerse. Por eso, por puro espanto a equivocarse y por temor a ser tachados de machistas, prefieren sumirse en un profundo paraliz y no actuar, en el convencimiento de que quien no se mueve no se estrella. Craso error, dice ella. Sigue diciendo, son un peso muerto que hay que empujar continuamente. Mantener una relación con ellos es como mantener una relación con el vacío. Está de moda, sí, este hombre nuevo de gloriosas cualidades vegetales. Abominan del tópico viril, de la grosería cazadora de los machos, pero se han pasado en masa al otro extremo, o sea, a un comportamiento más bien memo. Es una descripción muy irónica, pero tristemente yo creo que muy real. Tristemente a nosotros nos ha tocado vivir en una época donde cada vez más los hombres son pasivos, faltos de iniciativa, de liderazgo y renuentes a asumir responsabilidades. Por eso no es extraño oír a esposas manifestando su deseo de que sus esposos asuman su liderazgo espiritual sobre todo, entre otras áreas. Pero no solamente lo vemos en los hombres casados, lo vemos también en los hombres solteros. Usted oye a los solteros en las iglesias quejándose de sus hermanas solteras como si fueran ellas las culpables de su estado civil. En otras palabras, usted oye a los solteros, y lo bueno de uno hablar a una congregación que uno no conoce es que yo no lo estoy diciendo por nadie, pero estoy seguro que en su grupo se da. Solteros que se quejan de que ellos no han formado familia porque las mujeres, y empiezan a quejarse de las mujeres, cuando lo cierto es que donde quiera que yo voy, veo hermanas solteras buenas, creyentes, hermanas solteras sólidas. Nuestra propia iglesia está llena de muchachas que valen la pena y están solteras a los 30, a los 31, a los 32, a los 35 años. ¿Por qué? Porque no aparecen hombres que la cortejen. Así que la siguiente pregunta, y es mi segundo punto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Siendo arropados, influenciados por la cosmovisión reinante. Una cosmovisión que entendemos por qué ha surgido. Ha surgido por una distorsión de la verdadera masculinidad, como lo es el machismo. El machismo es una aberración del diseño de Dios para el hombre. Sin embargo, la respuesta al machismo ha sido tan terrible como el machismo mismo. Leyendo autores que sustentan la corriente actual de igualdad de género, vemos cómo mezclan frecuentemente conceptos verdaderos con conceptos falsos. Es precisamente por eso que el pueblo de Dios, incluyendo los hombres del pueblo de Dios, empiezan a comprar postulados y principios que son antibíblicos. ¿Por qué? Porque no es una mentira total. Yo espero y asumo que si alguien habla con ustedes respecto al aborto o a la ideología de género, yo supongo que ustedes no tendrán dudas de que el matrimonio homosexual es claramente una aberración delante de Dios. Pero no es de eso que estamos hablando, porque eso es demasiado obvio. Es de cómo nosotros compramos sin darnos cuenta. Y el problema es que nos bombardean por todos lados con
medias verdades, con mentiras disfrazadas de verdades. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Un consultor costarricense escribe oigan el título, Pautas para facilitadores de talleres de masculinidad en América Central. Eso es lo que los inconversos están enseñando. Oigan literalmente lo que él dice. Se nos ha dicho que el hombre debe ser fuerte. Sí, claro que sí. Pero sigue diciendo, frío, no. Valiente, claro que sí. Agresivo, no. Y que debe tener el poder y el control en todos los ámbitos de la vida. Tampoco. Tampoco. ¿Ven cómo se mezcla verdad con mentira? Luego sigue diciendo, en nuestras relaciones íntimas y de pareja debemos demostrar que somos los que tenemos el poder y que controlamos a nuestra pareja. No, eso no es lo que predica el Evangelio. Desde pequeños aprendemos que tenemos que prepararnos para ser el hombre dueño jefe que tomará algún día el papel del hombre adulto. Como niños no se nos da alternativa y cuando llegamos a relacionarnos con otras personas, especialmente del otro género, lo hacemos desde esa posición. Sigue diciendo, el machismo maneja los siguientes estereotipos de género. Según él, oigan cuáles son los estereotipos del machismo. Dice, los hombres son más fuertes que las mujeres. Eso no es un estereotipo. Eso es obvio. Precisamente por no entender eso es que caen en la ridiculez de querer permitir combates entre hombres y mujeres. Y posiblemente ustedes han visto los resultados de eso, ¿verdad? O sea, pero sigue diciendo ahí, los hombres deben dominar a las mujeres, no necesariamente. Lo masculino es más importante que lo femenino, tampoco. Las mujeres deben ser protegidas por los hombres, claro que sí. Ese no es un estereotipo machista. Y eso es algo que nosotros vemos en la escritura del principio. Un hombre debe tener varias mujeres porque está más interesado en el sexo que las mujeres, ya que el hombre es polígamo por naturaleza. No, totalmente errado. Un hombre no debe tolerar la infidelidad de la mujer. Errado. Siempre hay espacio para el perdón, igual que la mujer para el hombre. La mujer es más tierna, suave y afectiva que el hombre. Claro que sí. ¿Se dan cuenta lo que estoy tratando de decir? ¿Cómo es que nosotros compramos cuando en un mismo paquete se nos dan mentiras y aspectos antibíblicos con otros que están correctos y se nos presentan todos como si todo estuviera mal? La mujer está relegada al hogar y se le destina únicamente a ser madre y esposa. Nosotros creemos que el principal papel de la mujer es primero esposa y luego madre. Es verdad, pero no se les relega solamente a eso. Cuando nosotros vemos Proverbios 31, nosotros no vemos eso que ellos están diciendo aquí. Peor aún, ellos dicen que la iglesia es culpable de todo eso porque la iglesia enseña que el hombre es la cabeza de la familia. Claro que sí, claro que sí. Mis hermanos, nosotros estamos más influenciados de lo que nosotros nos damos cuenta. Cuando tú oyes a un cristiano que se para en una reunión de la iglesia, en una boda, en cualquier contexto, y empieza diciendo algo tan sencillo como esto: buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Ya él está comprando una ideología y ni siquiera se está dando cuenta. Eso parece una tontería, pero no lo es. Eso es parte de una agenda que quiere formar hombres como los que hay ahora. Imagínense esto, oigan esto, de verdad, esto es que es una locura. Dice, mira un autor lo que dice: imaginemos el drama de un hombre joven al que llamaremos Fernando. A Fernando le han enseñado que de él va a depender la manutención de una familia y que tiene que trabajar o estudiar para enfrentar ese futuro. Muy bien enseñado. Por lo tanto, le dicen qué carrera estudiar o dónde tiene que trabajar para ganar el suficiente dinero.
Pero ¿qué pasa si Fernando no quiere hacer ninguna de las dos cosas? ¿Qué va a pasar si Fernando, en lugar de estudiar ingeniería, leyes, medicina o arquitectura, quiere ser músico o artesano o dedicarse a la danza o al teatro? Bueno, eso es su prerrogativa. Sigue diciendo, probablemente será criticado por sus familiares o personas cercanas, ya que no está cumpliendo con su deber de hombre. Pero oigan el colmo. Por otro lado, supongamos que a Fernando le gusta una chava. Se espera que la corteje y persista hasta que ella se fije en él. Y si él no quiere cortejarla, ¿qué pasará si la mujer tomara la iniciativa? Yo se lo respondo, él lo está poniendo como algo malo. Si él no quiere cortejarla, que se quede solo el resto de su vida. Y dice, y si la mujer toma la iniciativa, como no hay problema con eso, claro que sí hay problema con eso. Si la mujer toma la iniciativa, es un matrimonio que está destinado al fracaso, porque ese hombre siempre será el sometido a su esposa, algo totalmente antibíblico. Dice, aunque Fernando es un personaje imaginario, estas situaciones suelen presentarse en la vida cotidiana de la mayoría de los hombres jóvenes o adultos. Oigan otra cosa, dice, la caballerosidad socialmente aceptada e incluso anhelada por muchas mujeres, oigan esto, lo que dicen los autores de hoy, es la manera más sofisticada y elegante del micromachismo. Detrás de la caballerosidad se esconde la idea de que las mujeres necesitan ser protegidas porque son frágiles, es verdad, inútiles e indecisas. No, esa idea no está ahí, eso es invento de ellos. Mientras que el hombre es el poderoso, mentira. El protector, verdad. Y dominante, mentira. En este sentido, ¿cuántas mujeres no han soñado con encontrarse el príncipe azul que vendrá a enamorarlas y resolver su vida? ¿O cuántos hombres no han utilizado la caballerosidad como una forma de seducir y lograr control en una relación de pareja? Bueno, muy mal hecho. ¿Me están entendiendo? Ese es el mundo en que tú y yo vivimos. Y si tú y yo no estamos alertas, y si tú y yo no tenemos un concepto claramente bíblico, ¿sabes lo que va a pasar? Que tú y yo vamos a ser cristianos en medio de iglesias locales, que vamos a pensar así en parte. Y vamos a ser esposos terribles desde el punto de vista espiritual primero y desde el punto de vista relacional después. Hermanos, este bombardeo de ideas entremezcladas por todos los medios posibles ha llevado a la mujer a asumir responsabilidades que no le corresponden y a los hombres a sentirse cómodos abandonando complacientemente las suyas. Estoy seguro que en México tiene que ocurrir lo mismo que ocurre en República Dominicana. Las universidades están llenas de mujeres. ¿Y eso está mal, pastor? No, no está mal. Lo que está mal es que no esté llena de hombres. El problema no es que las mujeres estudien, eso no tiene nada de malo. ¿Y los hombres qué están haciendo? Los hombres, desde que consiguen un trabajito y empiezan a ganar dinero, ya teniendo lo del fin de semana, de la diversión del fin de semana, y ellos se sienten bien y dejan de estudiar. Y después se quejan porque en la iglesia terminaron la escuela de casualidad, no han estudiado ninguna carrera y se acercan a una otra hermana de la iglesia que tiene una maestría, un doctorado y quieren conquistarla. Y cuando la joven no le hace caso, entonces se ponen espirituales. Aquí las mujeres están como las del mundo. Si uno no tiene casa y carro, no le hacen caso. No me vengan con ese cuento. Lo que pasa es que ¿qué tú tienes que ofrecer? Tú tienes que ofrecer seguridad espiritual primero, pero tú también tienes que ofrecer seguridad de que se están casando con un hombre que las va a sostener, las va a cuidar, las va a proteger. Entonces ahí nos ponemos espirituales. No, la espiritualidad tiene que salir al asumir nosotros nuestra masculinidad y entender que tenemos la responsabilidad de asumir el liderazgo. Hermanos, eso se nota en todas las áreas. Por eso es que nosotros no vemos a los padres cuando están criando diferentes a niños y niñas.
Y yo no me estoy refiriendo a que a los varones no se les debe permitir fregar o arreglar sus camas. No, no es a eso que yo me refiero. Ellos tienen que hacer eso. Yo me refiero a que niños y niñas son diferentes, hechos por Dios diferentes, no mejor ni peor, diferentes. Y hay características distintivas de la masculinidad y de la feminidad que tú y yo como padres debemos ser intencionales en enseñarles. Porque no va a ser lo mismo la responsabilidad de las niñas que la responsabilidad de los niños. No, no es verdad que son construcciones sociales, son parte del diseño de nuestro creador. ¿Y cuál es ese diseño? Bueno, vamos a entrar ahora en la escritura, porque posiblemente ustedes estaban muy espirituales diciendo, pero el pastor nada más está hablando de datos y de cosas que dicen los inconversos y no ha usado la Biblia. Sí, yo lo quería contextualizar, porque ese es el mundo donde tú y yo estamos viviendo. Y si nosotros no somos conscientes del mundo en que estamos viviendo, vamos a vivir cómodamente en medio de la basura, como que no hay problemas. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice Dios acerca de la verdadera masculinidad? Desde inicio, en Génesis 2, nosotros vemos que el hombre fue creado primero y después la mujer. Y en 2 Timoteo 2:13, el apóstol Pablo simplemente dice que la mujer debe someterse a su esposo y la razón que da es porque Adán fue formado primero, luego Eva. Y Dios crea primero a Adán para darle una responsabilidad especial, la de ser líder, la de ser iniciador. Es una afirmación perfectamente congruente con el concepto de primogenitura en el Antiguo Testamento, donde el primogénito recibía privilegios especiales por haber nacido primero, independientemente de si habían nacido animales o no en el hogar, porque algunos dicen, pero si es así, los animales fueron hechos primero. La Escritura dice claramente que el orden de la creación tiene importancia. Pero cuando nosotros vamos a lo largo del capítulo 2 de Génesis, nosotros vemos claramente cómo el diseño de Dios para el hombre y para la mujer es diferente. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y Dios puso al hombre como mayordomo sobre la creación. Cuando, antes de que Eva fuese creada, Eva no había sido creada y ya Adán estaba encargado de ser el mayordomo de la creación. Él era el responsable de gobernar la tierra. Más aún, como líder, fue a él que se le dio el patrón moral de vida en el huerto. ¿Y cuál era ese patrón moral? Capítulo 2, versículos 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso fue antes de que la mujer existiese. Todavía Eva no existía y ya Dios le había dado el patrón a Adán. Así que nosotros tenemos razones suficientes para creer que Eva no recibió esa enseñanza de Dios directamente, sino de su esposo. Más adelante, en Génesis 2:18 al 23, dice, y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Recuérdense, Eva no había sido creada todavía, y ya Dios le está dando trabajo a Adán. Ponle nombre a los animales: perro, perra, caballo, yegua, toro, vaca. Y poner nombre es señal de autoridad. Usted no le pone nombre al hijo del vecino, usted le pone nombre a sus hijos. Y al mismo tiempo le está creando a Adán la necesidad que él sea consciente. Pero ven acá, esto todo pasan de dos en dos y yo no tengo nadie de mi propia naturaleza. Dice, y puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Y el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Y entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dijo a Adán: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué es lo primero que hace Adán cuando despierta y ve a Eva? Ponerle nombre. ¿Qué es eso? Señal de autoridad. Señal de autoridad. Ahora, cuando ocurre la caída en Génesis capítulo 3, es que nosotros vemos lo que este liderazgo implica. ¿Quién comió primero del árbol? ¿Fue Eva la que pecó primero? Sin embargo, cuando Dios aparece, no le pide cuentas a Eva, le pide cuentas a Adán. Eso no significa que Dios no haga responsable a Eva de sus acciones, porque ella también tuvo consecuencias. Pero el responsable último de guardar el patrón moral del huerto era Adán, porque Adán debía ser un líder espiritual y moral sobre su esposa. De hecho, ¿en qué consistió su pecado? Uno diría, en participar en el fruto prohibido. Pero no es así que Dios lo expresa cuando Dios aparece. Dios dice que su pecado consistió en no ejercer su liderazgo al seguir la voz de su esposa en un asunto que claramente era opuesto al mandato de Dios. Génesis 3:17, cuando va a dictar sentencia sobre Adán, dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así que, mis hermanos, si nosotros tenemos liderazgo y tenemos autoridad, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad. Somos los responsables. Ambos comieron, ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, ambos hicieron delantales, ambos se escondieron. Y cuando Dios aparece, Dios no le dice: ¿dónde están ustedes? Adán, ¿dónde estás tú? Y empieza a hablar con Adán como si Eva no existiera. Porque a nosotros los esposos nos encanta escuchar que somos cabeza del hogar y que somos autoridad, pero se nos olvida que mientras más autoridad se nos es dada, más responsabilidad tenemos. Así que, mis hermanos, yo creo que es irrefutable la realidad de que la característica principal de la masculinidad es el liderazgo. Yo lo voy a repetir. La característica esencial, fundamental de la masculinidad bíblica es el liderazgo. Es por eso que Dios designa a los esposos como la cabeza del matrimonio, como vemos en Efesios 5:22-33. Y Dios también espera que los hombres asuman el liderazgo en la iglesia, como vemos en 1 Timoteo 2. Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo, no debemos de pensar en un jefe que da órdenes por doquier, porque el concepto de liderazgo es diferente al concepto del mundo. Para el Señor, un líder es mayormente un siervo. ¿Ustedes recuerdan en Mateo 20:25-28? Los discípulos estaban convencidos que el Mesías vino a librarlos del yugo romano y que iba a reinar ya. Y en el camino, los discípulos venían repartiéndose los cargos. Yo le voy a decir al Señor que me dé la Secretaría de Finanzas. No, yo prefiero que me dé la Secretaría de Deportes. Y el Señor le dice: ¿qué es lo que ustedes hablaban en el camino? Y ellos estaban callados. Y el Señor le dice: ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no va a ser así, sino que el mayor, el siervo será el mayor. Wow. Y luego corona diciendo este versículo tan conocido: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, mis hermanos, un líder, desde el punto de vista bíblico, más que un jefe, es un siervo. Es un siervo. La preocupación principal del líder y la preocupación principal nuestra como hombres
debe ser satisfacer las necesidades de otros, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Recuerden, autoridad y responsabilidad siempre van juntos. Y el Señor, todo lo que enseñó, lo ejemplificó. Ustedes recuerdan esa escena en Juan capítulo 13, aposento alto. En esa época había una costumbre de lavar los pies, porque, lógico, los zapatos no eran cerrados, sino abiertos. Y aparte de eso, las calles no eran asfaltadas, eran calles polvorientas. En época de calor, imagínense ese pie abierto, sudando, llenándose de polvo, se hacía una especie de lodo. Así que era una costumbre que cuando uno llegaba a las casas, un siervo venía, le quitaba el calzado y le lavaba los pies. Imaginemos lo delicioso que debía ser eso. En aquellas casas de personas adineradas que tenían más de un siervo, ¿saben quién realizaba siempre la labor del lavado de los pies? El siervo de menor rango, indefectiblemente. Ahora, nosotros estamos en el aposento alto, está Cristo con sus apóstoles, y a nadie se le ocurre lavar los pies porque no había esclavos. Sin embargo, sí había agua y sí había toalla. Así que en un momento determinado el Señor se para y se dirige a buscar el agua, y Pedro, como siempre, acelerado, se da cuenta: Señor, ¿qué tú vas a hacer? Pedro, yo te voy a lavar los pies. No, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, si así lávame entero. No, tampoco. El que está lavado solamente necesita que se le laven los pies. Ahora, si ustedes y yo somos como Pedro, y yo creo que lo somos, imagínense el pensamiento de los demás. Óyeme, pero qué cosa, qué barbaridad, qué vergüenza. Yo dejé que sea el Señor que se parara. Yo debí de pararme yo. Quien debía estarle lavando los pies al Señor Jesucristo era yo, y no él lavándomelo a mí. Y ya no puedo decir nada porque él dijo que tenemos que dejar hacerlo. Cuando él termina, él no les dice: tranquilos, aquí somos todos iguales. No, él les dice: ustedes dicen que yo soy maestro y señor. Y le dice: y decís bien porque lo soy. ¿Me están entendiendo? Él le lava los pies y luego le dice: yo soy mayor que ustedes. Sí, yo soy mayor que ustedes. Y sin embargo, yo el mayor le estoy lavando los pies. No pueden ustedes lavarse los pies los unos a los otros. En otras palabras, el Señor le estaba dando un ejemplo de servicio. El liderazgo se ejerce a través del servicio. Servir es nuestra responsabilidad y no debemos verlo como una pesada carga, sino como un privilegio, como una oportunidad de mostrar a Cristo en nosotros. Ustedes recuerdan lo que dice el salmista en el Salmo 100, versículo 2: servid al Señor con alegría. Pero ¿qué ocurre en los hogares latinos? Porque muchas veces las madres son más machistas que los mismos hombres y enseñan a sus hijos varones que fregar, arreglar la cama y otras tareas del hogar solamente las hacen las niñas. No, mis hermanos. Por eso es que digo, debemos de instruirlo a ser siervos. Cuando usted lo instruye a ser siervos, usted lo está instruyendo a ser hombres y a ser líderes. Es más, en el trato con sus hermanas, usted debe instruirlo a que sea un caballero. Primera de Pedro 3:7 dice que debemos de tratar a las esposas como vaso más frágil. Y usted va a esperar que se case para que él aprenda eso. No, si usted tiene niños y niñas, enséñele a los hijos suyos varones a cuidar de sus hermanas. Y si en un momento determinado hay un trabajo físico, se va al supermercado y se vienen con todas las bolsas llenas de comestibles, dígale a su hijo varón, dígale a sus hijas: no, no, tranquila, que fulanito y yo nos encargamos. Y déjenla. Donde hay mujeres, donde hay hombres, ¿qué hacen las mujeres cargando cosas pesadas? Ah, pero eso es lo que el impío dice. Esos son estereotipos.
No, eso no son estereotipos. Eso es que tú y yo debemos aprender a cuidar a las mujeres, no porque sean menos que nosotros, sino porque Dios así lo ha diseñado. A veces son más inteligentes, a veces son más capaces, no importa. Generalmente, por no decir nunca, no son más fuertes. Y tú y yo debemos cuidarlas sirviéndoles. Pero el liderazgo no solamente se ejerce a través del servicio, el liderazgo también se ejerce con el ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 3, dice el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Oigan, él está escribiendo a pastores. Pregunta: ¿tienen los pastores autoridad sobre la grey? Sí, en ámbitos específicos determinados por la palabra de Dios. Yo sé que nosotros vemos mucho abuso pastoral, sobre todo en iglesias no buenas, donde el pastor hay que obedecerlo en todo. No, 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 no. Quien tiene que autorizar las relaciones de noviazgo no es el pastor, son los padres. El pastor puede y debe aconsejar, pero eso es prerrogativa paterna. Pero es lo que le está diciendo: tú tienes autoridad, ustedes tienen autoridad, pastores, pero no la ejerzan como teniendo señorío, si no sean ejemplos. Ustedes se enseñan verbalmente y luego ejemplifican. Ustedes muestran, son un ejemplo a seguir para su esposa, para sus hijos. El liderazgo requiere sabiduría para guiar. El liderazgo requiere dar instrucción formal e informal. El liderazgo requiere iniciativa para tomar decisiones, discernimiento para delegar responsabilidades. Me encanta cómo lo expresa Kevin DeYoung. Él dice: ser un líder espiritual significa tomar la iniciativa de reparar la brecha cuando la relación ha sufrido daños. Si Cristo ama a la iglesia, su novia desobediente, y continuamente la enamora para rescatarla de sus adulterios espirituales, ¿cuánto más deberías tú conquistar a tu esposa después de un desacuerdo, cuando la mayor parte del tiempo de todos modos es culpa tuya? Los esposos deben dar el primer paso hacia la reconciliación cuando el matrimonio se ha apagado por causa de heridas y decepciones. ¿Ustedes están oyendo eso? Que tú y yo somos responsables, que el liderazgo implica que somos responsables de lo que ocurre en nuestro hogar. Yo voy a decir algo aquí que yo sé que no les va a gustar mucho, ni es muy popular, pero estoy 100% convencido que es bíblico. Cuando aquí en esta oficina entra un matrimonio creyente con problemas, ellos no han abierto la boca y ya yo asumo que el principal responsable del problema es el hombre. Ay, pastor, pero eso no es predisposición, usted tiene que oírlos. Sí, es que mira, en primer lugar, esa esposa no te la sacaste en un sorteo, ni tú ni es como Oriente que te la asignan. No te la asignaron, esa fue la que tú enamoraste, esa fue la que tú elegiste. Así que tú tienes que asumir tu responsabilidad de haberla elegido. Ustedes saben que es lo más frecuente. Él dice, cuando hay un conflicto, ¿quién es el responsable de resolver el conflicto? Nosotros. Ah, pero somos nosotros los que no queremos hablar. Y la esposa afanada: mi amor, pero vamos a tratar el asunto. No, 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 no. No quiero hablar de eso. Terrible. Cuando hay una dificultad matrimonial, no solamente no quieren tratar el tema, mucho menos quieren buscar consejo. Miren, mis hermanos, muchos de los matrimonios que llegan a mi oficina lo llegan luego de mucha insistencia por parte de su esposa. En otras palabras, generalmente ellas tienden a ser más activas en procurar la solución del problema. En estos días, hablando con uno de nuestros pastores, me mencionó que estuvo con un matrimonio y que están teniendo serias dificultades. Y yo, para ratificar lo que creo,
le digo, ok, dime qué por ciento tú le das a cada uno. Y en mi cabeza tengo un por ciento. Y él me dice, por ciento es responsabilidad del problema. Y él me dice, 80 a él, 20 ella. Y digo yo, eso es lo típico. Ah, y no hay casos que son diferentes. Claro que los hay, mis hermanos, pero le digo, son las excepciones. Las excepciones. Miren, un alto porcentaje de matrimonios que viene con unos problemas serios. A veces yo le pregunto, pero ¿por qué ustedes esperaron tanto para venir? Si hubieran venido hace 2 años, solamente hubiéramos trabajado con el problema inicial. Ahora ustedes tienen tantas dificultades que hay cosas que tenemos que dejar para después. Pregunta típica, pastor, yo tengo 2 años diciéndole a mi esposo que vengamos a buscar consejo y él no quiere. ¿Saben qué? En estos días, con un hermano amado y amigo pastor, que hacemos un programa juntos, él tenía el dato aquí en República Dominicana en porcentajes. Él tenía la estadística y él me dijo, porque yo le dije en el programa, supongo que a ti te pasa lo mismo, que la mayor parte del tiempo quienes no quieren hablar y buscar consejo son los hombres. Y él me dio un número, me dice, sí es así, se hizo un estudio, ¿tú sabes qué por ciento? Y le tengo que confesar que yo sabiendo que es mucho, el número me sorprendió. En un 88% de las ocasiones, el que no quiere buscar consejos es el esposo, es el hombre. Miren qué contraste con el patrón bíblico. El que tiene que estar más interesado en resolver la situación es el hombre. Pero el hombre no no le gusta buscar consejos por orgullo, por autosuficiencia, por guardar su reputación. Cosa que no tiene sentido porque la única opinión que importa es la del Señor y el Señor sabe perfectamente aún nuestros más íntimos pensamientos. Así que mis hermanos, todo eso nos recuerda que nosotros somos los encargados de edificar e instruir bíblicamente a nuestras esposas. Nosotros somos responsables delante de Dios por nuestra vida espiritual, pero nosotros somos responsables delante de Dios por nuestro matrimonio. Nuestras esposas son responsables de ella, pero ellas no son responsables del matrimonio. Así que debemos ocuparnos intencionalmente en cultivar el carácter de un hombre piadoso. Es aquel carácter que cuando estamos solteros va a atraer a una mujer piadosa. Pero ¿saben cuál es mi experiencia? La cosmovisión actual produce muchos varones, pero pocos hombres. Hay una crisis seria, universal de liderazgo masculino. La característica esencial de la masculinidad es el liderazgo. Pero hay una crisis seria de liderazgo masculino. Oigan lo que escribió una mujer. Una mujer. Creo que el mayor clamor entre las mujeres cristianas hoy día es la renuencia de los hombres a ser líderes. Y luego dice, esta fue mi mayor lucha como joven esposa. Quería que mi esposo me guiara, pero él estaba contento con dejarme tomar la iniciativa. Hermanos, yo sé que lo he dicho de otras maneras, pero dicen que la repetición es la madre de la enseñanza, que la iniciativa es parte fundamental del liderazgo. Miren, en nuestro colegio, tenemos un colegio cristiano desde que arrancan a los 5 años hasta que salen a las universidades. Por principio bíblico, ustedes saben que en el último año, o no sé si allá en México ocurre, supongo que sí, pero en el último año esa promoción se encarga de planificar todas las actividades, la graduación, todo eso. Y siempre se elige un comité encargado, presidente, vicepresidente, tesorero, etcétera. Por principio, en nuestra escuela
no se permite que el presidente del liderazgo del último año sea una muchacha. No se permite. Pero ¿saben lo que ocurre cada año? Cada año uno puede identificar 5, 6, 7 muchachas que pudieran ejercer el rol de liderazgo perfectamente. Y para encontrar uno, hay cursos que muchísima dificultad, muchísima dificultad. Y a veces ni les interesa, ni quieren. Ay, yo no quiero meterme en ese lío. Yo no quiero meterme en ese problema. Tú no quieres asumir la responsabilidad. Tú no quieres asumir el liderazgo. ¡Wow! Kevin DeYoung, un autor que me encanta, oigan lo que dice, él lo expresa de una manera muy clara. Dice, hombres, no tienen que ser ricos, no tienen que escalar escaleras corporativas, no tienen que reparar carros o dejarse crecer la barba, pero sí es hora de tomar la iniciativa en la iglesia, con tu carrera y con las mujeres. Y luego él dice, dejen de dar vueltas y empiecen a ir a algún lado. Probablemente es una buena idea ser más como tu abuelo y menos como Jack Sparrow. Hasta menos que Peter Pan. Muestren algo de ambición piadosa. Arriésguense. Deja de buscar citas para divertirte. Y a menos que Dios te esté llamando a un servicio mayor a través de la soltería, no te esté llamando a la soltería, no. ¿Y qué tú estás esperando? Empieza a buscar esposa. Pero ahora nosotros vemos situaciones que son chocantes, porque tú ves a los varones de 30 años, 30, 35 años, todavía, y ahora voy a hacer ya he hecho 2 maestrías, ahora voy a hacer un doctorado en ingeniería aeroespacial. Está muy bien, pero ¿y de casarte cuándo? No, cuando yo termine. Ah, ok, no, está bien. Si tú no tienes luchas ni tentaciones, no hay problema. Ah, por ahí te digo, no, pastor, lucha, no, yo me estoy muriendo de esta tentación. Ajá, y entonces, ¿qué pasa ahí? Pensemos en el ejemplo de Boaz en el libro de Ruth, como un hombre de verdad. Él mostró diligencia, mostró iniciativa, mostró responsabilidad. Cuando él se enteró de la situación de Ruth la Moabita, él decidió ayudarla a resolver su situación. Nosotros vemos que él era respetuoso de las leyes y costumbres de la época. Él era pariente cercano, pero había uno más cercano. Y él dijo, no, hay que hablar primero con fulano, porque él es el que tiene la primera opción. Él pudo elegir quedarse callado. De hecho, el otro pariente se entera porque él es que le informa. Finalmente, el otro pariente rehúsa tomar a Ruth por esposa y entonces vos lo hace. Mis hermanos, repito, no estamos de acuerdo, ni Dios tampoco, con el liderazgo dominante y abusivo. No, pero el liderazgo implica autoridad. Y huyendo del autoritarismo hemos llegado al otro extremo. El autoritarismo es el abuso de la autoridad y eso es lo que es pecaminoso. Nosotros tenemos ejemplos en las escrituras de los graves resultados de la pasividad. ¿Usted se recuerda del rey Acab? ¿Con quién estaba casado Acab? Con Jezabel. ¿Y quién usted cree que gobernaba? No, Acab era el rey, pero el poder detrás del trono era su esposa. Era su esposa. Y ustedes miren lo que pasó con la villa de Nabot, que su esposa lo llevó a asesinar a un hombre íntegro. Un autor dijo lo siguiente: los esposos pasivos pueden ser los hombres más reflexivos del mundo, pero eventualmente volverán locas a sus esposas porque no lideran. Esa falta de liderazgo se produce en todos los ámbitos, en las finanzas,
en las vidas espirituales, en los niños, en la crianza, en el romance, en todo. Mis hermanos, un esposo pasivo puede destruir cualquier sensación de seguridad en su hogar, incluyendo destruir el respeto que su esposa posiblemente alguna vez le tuvo. Y eso lo escribe alguien que no es cristiano. Hay dos aspectos importantes en el ejercicio del liderazgo masculino y son la provisión y la protección. Con respecto a la provisión, el hombre debe esforzarse por capacitarse académicamente y experimentalmente, de modo que pueda proveer para las necesidades de los suyos. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:8? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Saben lo que eso significa? Que el hombre debe ser trabajador, no perezoso. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El hombre debe ser diligente, diligente. Un hombre diligente es el que hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado, en la manera correcta, aun cuando no tenga deseos de hacerlo. A mí siempre me ha impresionado el testimonio que Dios da, que Noemí da de voz. Cuando Ruth le cuenta lo que había ocurrido, oigan lo que le dice Noemí en Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Wow, wow. Y yo sé que posiblemente ustedes han pasado por esta experiencia aún en la iglesia. Se arma un evento, se reparten responsabilidades, alguien falla, no aparece y al otro día dice, no, fue que se me presentó un inconveniente. Bueno, a cualquiera se le puede presentar un inconveniente, pero ¿cómo es posible que tú no diste la cara y tú no te... Si tú eres responsable, te puedo presentar lo que sea, tú eres responsable de que eso se resuelva. Un hombre de verdad es un hombre del que se puede decir, como dijo Noemí, ah, él te prometió que lo iba a resolver, sí, ah, olvídate de eso, que eso se va a resolver. Eso es masculinidad. Eso es lo contrario a pasividad. ¿Qué nos toca hacer entonces, mis hermanos? Y este es mi último punto, y breve ya, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice Romanos 12:2? No conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos transformar nuestra forma de ser, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de actuar, renovando nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Debemos ser intencionales en seguir el ejemplo de masculinidad del Señor Jesucristo. Debemos ser portavoces de las verdades reveladas en la palabra de Dios. No importa qué tan opuestas sean las ideas de la generación a esa palabra. Debemos ser portavoces de que Dios nos creó diferentes y Él espera que como hombres adoptemos las características de una verdadera masculinidad bíblica. Personalmente, cada uno de nosotros debe ser consciente de la responsabilidad que Dios ha colocado sobre nosotros. No es suficiente ser varón. Debemos procurar ser verdaderos hombres masculinos, líderes que sirven, que proveen y protegen y que tienen la capacidad de hacerlo. Permítame concluir. Yo recuerdo haberme topado con un artículo titulado Haz que los hombres vuelvan a ser masculinos. Ya ustedes saben, desde que yo vi ese artículo me llamó la atención. Y no fue escrito por un hombre, fue escrito por una mujer. Ustedes están oyendo, escrito por una mujer. Oigan lo que ella dice. La respuesta a la masculinidad tóxica no es menos masculinidad, es mejor masculinidad.
Luego añade, el problema creciente en la sociedad actual no es que los hombres son demasiado masculinos, no, es que no son lo suficientemente masculinos. Porque cuando los hombres abrazan su masculinidad de una manera saludable y productiva, son líderes, guerreros y héroes. En cambio, cuando niegan su masculinidad, huyen de las responsabilidades, dejando destrucción y desesperación a su paso. Uno está cansado de escuchar que andan por ahí embarazando mujeres y después no se hacen responsables de los hijos, porque ellos creen que la hombría es solamente estar acostándose con cualquiera. Eso lo puede hacer cualquier perrito. La masculinidad es asumir la responsabilidad de nuestros hechos. Luego concluye esta autora diciendo, la devaluación de la masculinidad no terminará bien, porque los hombres femeninos y pasivos no detienen el mal. Los hombres pasivos no defienden, no protegen ni proveen. Los hombres pasivos no lideran. Los hombres pasivos no hacen las cosas que siempre hemos necesitado que los hombres hagan para que la sociedad prospere. Y ella termina diciendo, no es la masculinidad lo que es tóxico, es la falta de ella. No es macho lo que nosotros necesitamos, es hombres de verdad. Ahora, si tú estás casado y te ha causado cierta inquietud de si tú pudieras estar fallando, tú tienes la forma de saberlo, pregúntale a tu esposa. Pero pregúntale para escuchar su opinión, no para discutir. Si tú le vas a preguntar y ella te dice, bueno, mira, ya que tú me preguntas y empieza a decirte, no empieza a discutir. No, eso no es verdad. Y a sacar currículum de todo lo que tú haces. No, mejor no preguntes. Si vas a discutir, no preguntes. Ahora, si tú quieres ser honesto, pregúntale a tu esposa, mi amor, ¿tú estás conforme con mi rol de esposo? ¿Hay algo que tú esperas de mí que no lo estás recibiendo y que entiendes que es una falta mía? Nuestra naturaleza masculina caída nos dice, yo ni loco me voy a poner a preguntar eso. Yo le estoy abriendo la puerta a mi esposa para que acabe conmigo. No se trata de eso. No se trata de eso. Y si hasta ahora has fallado, mira, recuerda con esperanza la gracia de Dios que puede capacitarte a ti y a todos para ser los hombres que Dios espera. En Cristo siempre hay perdón, siempre hay promesas de poder para cambiar. El Espíritu Santo habita en nosotros los creyentes y tenemos la Escritura que nos modela al Señor Jesucristo y aprendemos de Él por precepto y por ejemplo. Así que mis hermanos, nosotros los hombres cristianos, tristemente, tenemos pasividad. Como no tiene por qué ser así. Porque si hay alguien de este lado del sol que tiene todos los recursos para ser hombres de verdad, conforme al diseño de Dios, que hagamos felices a nuestras esposas, porque las protegemos, empezando por, la protegemos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y proveemos para ellas. Ellas van a estar felices de tener esposos que son hombres conforme a la manera de Dios, que no son hombres pasivos.